Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la última clase, la tercera clase de la materia 5, métodos de estadística en psicología. Yo soy Cuatlicue González Márquez y con esta clase cerramos el cuarto cuatrimestre de la licenciatura en psicología. Entonces, permítanme compartir mi pantalla con ustedes. Vamos a comenzar hablando. Ya en clases anteriores estuvimos trabajando acerca de algunas de las consideraciones de esta materia. Hoy vamos a hablar de eh, estadística descriptiva y de estadística inferencial para psicología, ¿vale? Entonces, déjenme compartir mi pantalla con ustedes. Vamos a hablar al inicio de estadística descriptiva. Ok, bien. Pues la estadística descriptiva, ¿no? Bueno, tiene como por objetivo analizar las necesidades de una población, recolectar información basada en muestras e indagar sobre los datos relacionados con algún emprendimiento principalmente o alguna investigación utilizando herramientas de corte estadístico. De alguna manera, la estadística descriptiva, ¿no? O propiamente la estadística nos permite incentivar, en el caso de la psicología organizacional, el espíritu emprendedor de estudiantes desde diferentes perspectivas y desde diferentes áreas de un emprendimiento. Una estadística descriptiva nos sirve para trabajar con muchos datos. Si hablamos desde un poco antes en esta estadística básica que nos sirve para organizar y evaluar datos numéricos, cuantitativos, que pueden ser potenciales para el uso que nosotros le demos. Si estamos en una empresa, pues potenciales clientes, proveedores, competidores, repartidores, etcétera. Y esta estadística nos va a permitir tabular todos los datos, agruparlos y tener a la mano de manera, vamos a hablarle rápida, estos resultados para poder analizar y además los podemos representar de manera gráfica. La idea pues es tomar decisiones de corte adecuado cuando se hace todo este procedimiento. A esto se le conoce como estadística descriptiva. El paso uno pues sería la tabulación de los datos, de todos los datos que nosotros tenemos, meterlos a un programa para que los tengamos excesivamente claros por rubros. El paso dos es agrupar estos datos, como lo muestra aquí la imagen, ya como te decía, exactamente por rubros específicos que nos permiten comprender la información de manera más adecuada. El paso 3 sería obtención de resultados a partir de estos tópicos que revisamos la clase pasada. ¿Cuál es la media de estos datos? ¿Por qué podemos verificar la mediana? ¿Y cuál es la moda de estos datos? Que también nos dan información importante. El paso 4 sería la representación gráfica de toda esta información de manera visual, más agradable, más atractiva y que nosotros podamos entenderla y explicarla de mejor manera. El paso 5 sería la interpretación y las conclusiones de toda la información que comienza aquí, que se concreta en una imagen, como lo ves en esta parte. Si hablamos de uno por uno, la tabulación de los datos significa codificar, transcribir todos los datos a una herramienta de comprensión y de análisis. Usualmente, los datos se transcriben a una hoja electrónica que permite la sumatoria y el proceso de información. Generalmente utilizamos programas de Excel. Ustedes saben que se pueden programar de alguna manera, se les puede colocar algunos algoritmos para que nos den esta información de manera rápida y concreta. En el caso de la agrupación de datos, ya que están transcritos acá, ¿no? Ya que se tabularon, lo siguiente pues sería agruparlos en función de las características comunes que tú diseñes. Ejemplos, sectores geográficos, respuestas numéricas, respuestas similares, respuestas abiertas o cerradas, como lo puedes ver aquí. Por ejemplo, religión, sexo, la población femenina, la masculina y el total. Y entonces se va organizando la información
de manera más clara. En la representación, perdón, en la obtención de resultados, pues ahí podemos ya tomar propiamente todas estas tendencias o estos algoritmos que estuvimos revisando en la clase pasada, como son la media, la mediana y la moda, que ya nos permite nosotros tener como los resultados ya agrupados de acorde a todas estas estadísticas. Y una vez que ya está ahí, tenemos la representación gráfica, que nos sirve para analizar de manera visual, ¿no? Los resultados de nuestra investigación o de nuestro trabajo. Y entonces, como platicábamos la clase pasada, tú eres libre como investigador de poder colocar el gráfico que para ti visualmente es más atractivo, pero que también te permite ejemplificar mejor todos estos datos que ya fueron obtenidos, acomodados y realizados e interpretados para poder explicar. Entonces aquí te dejé que puede ser un gráfico en columnas, en circular o de pastel, en líneas, horarias, como lo vimos la clase pasada. En cuanto a lo que significa la interpretación y las conclusiones, pues es la última actividad que se realiza para poder, digamos, eh, compartir la información total de la entrevista, es decir, aquellos resultados como elemento para realizar conclusiones que nos permitan, en el caso de un emprendimiento, tomar decisiones adecuadas respecto a su emprendimiento. En el caso de una investigación de salud, pues tomar decisiones adecuadas para hacer un programa de salud. Es decir, se puede adecuar a cualquier cosa que nosotros estemos investigando y para la cual hayamos aplicado este método estadístico. Una vez que ya nos ayuda a tomar decisiones, también se puede modificar a lo largo del tiempo. Esta interpretación, vamos a encontrar que hay patrones, vamos a hallar categorías, vamos a obtener conceptos, vamos a determinar algunas singularidades, pero por supuesto también la generalidad, todo esto que influye en el desarrollo de la investigación. Este proceso de poder interpretar los datos que nos arroja una investigación y transformar la información y elaborar la conclusión nos implican tener una cierta experiencia o al menos un espacio de reflexión cuidadosa y de discusión entre quienes sacarán adelante el trabajo que puede ser auxiliado por alguien que tenga un poco más de experiencia. En teoría siempre requerimos, ¿no?, tener todas estas actividades de interpretación y de conclusiones de datos. Esto nos va a permitir a nosotros tener la información más adecuada para poder explicitarla y verlo de una manera más rápida que si cargamos con todos estos datos a nuestras espaldas, digamos, ¿no? Entonces, de alguna manera, nosotros requerimos poder programar todas estas actividades de una manera más amable con el investigador, pero sobre todo con los usuarios de la investigación. Es decir, quienes van a ver, ¿no?, a quienes les vamos a presentar los resultados. No les vamos a presentar todo el bloque de cosas que llegamos a hacer para poder tener estos resultados, sino concretamente cómo funcionaron estos resultados a través de la investigación que llevamos. Bien, vamos a enrolar ahorita algunos conceptos que ya vimos en las clases anteriores con la estadística descriptiva. Tal vez algunos te parezcan redundantes, sin embargo, considero que siempre que hablamos de estadística, sí es importante como que tener la información una y otra vez asociada a diversos tópicos para poder comprenderla mejor. En este caso, pues concretamente la estadística descriptiva es una rama de la estadística, una hijita de la estadística que se enfoca en la recopilación, organización, resumen y presentación de datos para describir y resumir características, patrones importantes de ese mismo conjunto de datos. Tiene como objetivo principal proporcionar una descripción de corte cuantitativa de los datos disponibles sin realizar inferencias o conclusiones más allá de los datos observados. Eso es muy importante porque la estadística no permite estar haciendo inferencias. Ah, creo que pasó por esto. Hay menos pobladores acá porque creo que sucedió aquello. A la estadística descriptiva no le interesa eso.
Solo le interesa aquellos datos de corte cuantitativo. ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres, cuántos de ellos trabajan, cuántos de ellos tienen una salud mental adecuada, cuántos de estos que trabajan en el ramo de la medicina, por ejemplo, asisten a psicoterapia, cuántos de ellos tienen un trastorno de su salud mental? Eso es lo que le interesa a la estadística descriptiva. Aparte de saber cuántos, también nos va a poder de alguna manera describir eh, estas cantidades que nos hacen pensar, ¿no?, en la muestra o en la población muestra de nuestra investigación. De las medidas descriptivas más comunes son las medidas de tendencia central, de dispersión y los gráficos y tablas. Si hablamos de las medidas de tendencia central, estas medidas describen la ubicación central de un conjunto de datos, es decir, incluyen la media, la mediana y la moda. Como vimos la clase pasada, pues la media es un promedio aritmético de la investigación, de los participantes de la investigación. La mediana es el valor central de todos estos participantes y la moda es el valor más frecuente, este que se repite constantemente dentro de los datos de la investigación. En cuanto a la parte de las medidas de dispersión, estas indican la variabilidad o dispersión de los datos alrededor de la mediana, perdón, de la medida central. Algunas de ellas son el rango, la desviación estándar y la varianza. De estas también hablamos un poco en la clase anterior. Y finalmente los gráficos y las tablas, que en estadística descriptiva se utilizan representaciones visuales. Repetimos que la información visual casi siempre es más rápida de poder comprender y es más fácil de poder comprender. Por eso es que se utilizan estos gráficos como histogramas, gráficos de barras, de dispersión, tablas de frecuencia, y todo esto nos permite en un solo gráfico resumir y presentar los datos de una manera más comprensible, visualmente más atractiva. La estadística descriptiva entonces es ampliamente utilizada en diversas áreas como la investigación científica, también la economía, la sociología, la política, la medicina, entre algunas otras. Y nos proporciona esta estadística descriptiva una visión general de los datos y ayuda a comprender su estructura y características principales antes de realizar inferencias más profundas o tomar decisiones basadas en estos datos, ¿no? Eso es importante. Simplemente para recordar, pues estas medidas de tendencia central, como ya lo vimos la clase pasada, es la media, la moda y la mediana, ¿no? Este valor promedio aritmético, el valor central y la moda, el valor más frecuente, que se repite en esta medida de tendencia central. Platicábamos también la clase pasada cómo se tiene que realizar el cálculo de esta media, ¿verdad? Y de la mediana, pues también dijimos que es una tendencia central estadística que representa el valor central de conjuntos de datos ordenados. Para calcular esta mediana, pues como lo vimos la clase anterior, vamos a ordenar los datos de manera ascendente o descendente. Si el número de elementos en el conjunto es impar, la mediana es el valor que se encuentra en la posición central. Ejemplo, si tenemos 9 datos, la mediana sería el valor de la posición 5, porque justo es ahí la mitad, ¿no? A la mediana. Y si el número de elementos es par, la mediana se calcula tomando el promedio de los dos valores centrales. Ejemplo, si hay 10 datos, la mediana sería el promedio de los valores en las posiciones 5, 6. Y la moda, que es también una medida estadística, acá en la estadística descriptiva, que va a representarnos el valor o los valores que aparecen con mayor frecuencia en un conjunto de datos. Es decir, es el valor que ocurre con mayor frecuencia en ese conjunto de datos. La moda puede ser útil para identificar los valores más comunes o recurrentes de este conjunto de datos. Y a diferencia de la media y la mediana, centran
en valores numéricos, la moda se puede enfocar en la frecuencia de estos valores, ¿no? Con qué frecuencia este valor aparece en la investigación y así se va tabulando. En cuanto a las medidas de dispersión, indican la variabilidad o la dispersión de datos alrededor de la medida de la tendencia central, es decir, lo que se encuentra en esta zona eh, rosa de la campana de Gauss. Algunas de ellas son del rango y otras son la desviación estándar o la varianza, que se encuentra acá en la parte rosa, digamos que es la medida de tendencia central, lo que está hacia la derecha, en azulito sería la desviación estándar y lo que está entre lo rosa y lo verde, pero sería, digamos, la varianza. Dentro de esta desviación estándar, que también es una medida de dispersión o de variabilidad en un conjunto de datos, nos indican cuánto se desvían del promedio, de la media, de lo esperado. Los valores individuales de la media aritmética son este conjunto de datos que se pueden tomar por esta fórmula bien matemática, no bien estadística, para poder localizarla en el caso de nosotros hablando, digamos, en el cálculo matemático, que es el punto central de lo esperado cuánto se desvía hacia la derecha o hacia la izquierda. La varianza, que también es otra medida de dispersión o de variabilidad en un conjunto de datos, esta nos indica cuánto se alejan los valores individuales de la media aritmética. Y yo rayo mi pantalla acá para poder explicarlo. Lo que tendríamos que decir es que esta varianza, digamos, en esta estadística de la campana de Gauss, esta varianza tendría que ser del punto medio, digamos, de lo esperado. La varianza nos dice si se encuentra acá, mi puntito, perdón, mi información, si se encuentra acá a la derecha mi información, qué tanto o a la izquierda se separa del punto medio mi información, eso es lo que sería esta varianza. Me voy a borrar ahí porque ya se me aparecieron unos datos que no tenían que aparecer ahí. Déjenme dejar de compartir para poder cerrar ese espacio y poder acomodar. A veces así pasa con estos electrones. Pronto le picas algo y te sale otra historia que no quieres ver en ese momento. En cuanto a las gráficas para representar los datos, si usamos de barras, que son como estos ejemplos, también nos van a representar esta longitud, ¿no? Esta proporción de los valores. Podemos utilizar diversas categorías y diversas variables para poder representar estos datos. Tenemos gráficas de barras verticales y horizontales y tú les puedes dar el diseño que tú consideres. En el caso de los histogramas, que son similares a las gráficas de barras, solo que las gráficas, pero estas barras en histogramas se colocan de manera vertical y también nos permiten representar datos numéricos y categóricos. Estos gráficos representan la distribución de las frecuencias de un conjunto de datos numéricos que son continuos. Y a diferencia de las gráficas de barra que se utilizan para variables categóricas o discretas, los histogramas se utilizan específicamente para variables continuas, ¿no? Estas que se presentan con mayor frecuencia. Y los diagramas de dispersión, que también llevan el nombre de gráficos de dispersión o gráficos de puntos. Aquí en la imagen te das una idea del por qué. Son aquellas gráficas que representan la relación entre dos variables de corte cuantitativa, es decir, entre el 1 y el 2, cuáles son estos valores que varían entre 1 y 2, ¿no? Eh, este gráfico representa un par de valores, uno para cada variable, y la ubicación de cada punto en el plano cartesiano indica los valores
correspondientes de ambas variables. Estos diagramas de dispersión se utilizan a partir de un eje X, que es el acostado, y representan otra variable con un eje Y, que es el que está parado, el que está vertical, y nos permite representar otra variable. Cada punto se va colocando en el gráfico según sus valores en ambos ejes. Es decir, el número 3 asociado a qué valor de Y vamos a encontrar. Entonces podemos decir en este punto azul de aquí que 3, ¿no?, en el eje X pertenece a 28 puntos. Vamos a suponer que aquí por el 28 a 28 puntos. Y siempre se hace en un diagrama de dispersión esta correlación entre los datos del eje X con los datos del eje Y. En conclusión, nuestra estadística descriptiva, como dijimos, es una rama de la estadística que se enfoca en la recopilación, organización, resumen y representación de todos los datos de manera visualmente más comprensible y significativa. Lo que intenta la estadística descriptiva es justo eso, describir y resumir las características principales de un conjunto de datos, proporcionando medidas numéricas y gráficas que ayudan a comprender la distribución, la tendencia central, la dispersión y las relaciones que hay entre las variables. Todas las estadísticas descriptivas se basan en el análisis de datos observados y utilizan técnicas y herramientas como medidas de tendencia central, es decir, la media, la moda y la mediana. Medidas de dispersión como la desviación estándar y el rango. Las medidas gráficas las ponen en gráficos como los histogramas, los diagramas de barras o los diagramas de dispersión, y las medidas de posición las emite como percentiles o cuartiles para resumir y visualizar todos los datos. En teoría, eso es lo que vemos en la mayoría de las investigaciones cuando nos recopilan la información de una buena investigación. Está basada propiamente en estadística de corte descriptivo, ¿vale? Creo que así pues ya nos queda un poco más clara la información de qué se refiere con esta estadística descriptiva. Por supuesto tiene, perdón, una estadística descriptiva tiene también algunas otras referencias o actividades que tienen que ver con la parte de las medidas de centralización, de estas que ya hablamos, media, mediana y moda, de las medidas de dispersión que tienen que ver con amplitud total, desviación media y desviación típica y varianza, las medidas de posición que están definidas en cuartiles, deciles y centiles, y las medidas de correlación que están relacionadas con la covarianza, el coeficiente de correlación de Pearson y otros coeficientes de correlación. Fíjense que la mayoría no la mayoría, todas nuestras pruebas de corte psicométricas tienen todas estas propiedades de las que estamos hablando ahorita, ¿vale? Porque justo estas nos permiten a nosotros comprender cómo es toda esta información eh, para poder hacer un análisis de corte más adecuado. Entonces, simplemente para que tengas esta información, vamos a colocar aquí las descripciones de a qué nos referimos con cada una de estas medidas de la estadística descriptiva. Como yo te decía, las medidas centralizadas pues expresan valores en torno al cual se sitúan los datos en un conjunto. Como vimos, la media aritmética pues es la suma de todos los datos dividida entre el número de total de datos. Ejemplo, si yo tengo 5 datos, ¿no?, y esos los sumo y los divido entre 5, es un promedio. La media aritmética ponderada es un promedio. En el caso de la mediana, este es el valor que se sitúa justo a la mitad en un conjunto de datos ordenados. Si fuésemos haciendo un ejemplo acá, déjenme tomar un lapicito.
subrayar mi pantalla. En el caso de la media aritmética, vamos a decir que tenemos estos datos. Tuviéramos aquí 7, aquí 9. Disculpen mis números, es que es un poco difícil escribir con el lapicito, pero me cuesta un poco de trabajo y llego unos números horrendos. Pero no creen que escribo así de feo, es simplemente en el lapicito de la computadora. A ver, vamos a suponer que tengo todos estos datos. 7, 9, 14, 19, 25 y 50. Si yo sacara la media aritmética o la media ponderada, como dijimos acá, eh, dice que es la suma de los datos dividida entre el número total de los datos. Entonces, tomando en cuenta esa posibilidad, lo que yo tendría que hacer, ay, perdón, es sumar 7 más 9 son 16, más 14, 30 más 19, 49, más 25, 74, más 50, 124. Estos 124 que estamos sumando acá, para que sea una media aritmética, la tenemos que dividir, la tendremos que dividir entre el número entre la cantidad de números o de datos que tenemos. Serían 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tendríamos que dividirla entre 6. Le voy a poner 6 para que nos quede claro. Y eso nos daría un total de, si Pitágoras y la calculadora no me falla, de 20.6. 20.666666. 20.6. Y este 20.6 sería nuestra media aritmética ponderada. En el caso de la mediana, con esos mismos datos, es el valor que se sitúa justo en la mitad de los datos. Y en este caso, con otro color, la voy a remarcar para que les quede como muy claro. Entonces, la mediana sería el número de en medio de esta serie de datos. En el caso de aquí son 3, 4, 5, son 6, 1, 2, 3, 4, 5, son 6 datos. En ese caso, nosotros estaríamos hablando de entre estos dos hacer una sumatoria y dividirlo entre dos y ese sería nuestro valor de mediana. ¿Okay? Y la moda sería el valor más repetido del conjunto de datos acá. En mi caso, como solo iba a sacar la primera, pues no le puse una moda, pero eso lo podemos corregir en este momento. Ya no nos daría el mismo resultado, ¿verdad? Pero si ustedes explicamos solamente esta parte de la moda, diríamos que la moda es todos estos números que se repiten constantemente. En el caso de este que yo acabo de subrayar de rosa, sería el número 7. La moda sería el número 100. ¿Por qué? Porque es el valor que más se repite en nuestros datos. ¿De acuerdo? Entonces, como ven, obviamente aquí son poquitos datos, pero en el caso de investigaciones, pues generalmente tenemos datos muchos más amplios, por eso hablamos de una muestra, ¿vale? Déjenme borrar acá para que podamos seguir. En el caso de las medidas de posición se hacen particularmente los cuantiles. Estos cuantiles dividen un conjunto de datos ordenados de mayor a menor
en grupos con el mismo número de datos cada uno. Permite establecer qué proporción de datos se encuentran por encima y por debajo de este cuantil. Y tienen generalmente tres medidas: los cuartiles, los deciles y los centiles. Si hablamos de los cuartiles, son valores que dividen un conjunto de datos ordenados de mayor a menor en cuatro partes iguales. El primer cuantil, el Q1, sería el 25% de los datos. Por encima de él, el segundo cuartil tendría el 50% de los datos. Por encima de él, el tercer cuartil, el 75% de los datos. Por encima de él. Entonces, ahí tendríamos todos estos cuartiles. El número total de datos, el, eh, el 25% sería el primer cuartil, el 50% el segundo y el 75% pues el tercero. Estos cuartiles nos colocan la información de manera organizada. ¿Vale? Bien. Si nos vamos a los deciles, son valores que también dividen un conjunto de datos ordenados de mayor a menor en 10 partes iguales. El primer decil lo vamos a numerar con el D1, que sería el 10% de los datos. Por encima de él el D2, el decil 2, que sería el 20%. Encima de ese el D3, que sería el 30%. Si nos vamos al D7, pues sería el 70% y así sucesivamente, ¿no? Es decir, es repartir la información, los valores que tenemos en porcentajes de 10, ¿no? En grupos de 10. Y los centiles nos hablan de valores que dividen un conjunto de datos ordenados de mayor a menor en 100 partes iguales. Entonces, el primer centil, que llamaríamos C1, sería del 1% de los datos. El segundo sería el 2% de los datos, el tercero el 3%, y así nos vamos al 89, el 89% de los datos. Es decir, solo es una medida para agrupar la información. ¿Vale? En el caso de las medidas de dispersión, estas medidas de dispersión o variabilidad nos expresan cómo se distribuyen los datos en torno a algunas medidas de centralización. Son las que están acá: media, mediana y moda. Si hablamos de la amplitud total, sería la diferencia entre el valor más alto y el valor más bajo de un conjunto, es decir, indica el rango en el que se extienden los valores. ¿Se acuerdan hace rato de la información que yo puse aquí? La amplitud total sería entre el primer número y el último, ¿no? Ahí tendríamos ese valor, ¿no?, asociado a un rango entre el primero y el último, y a ese le llamaríamos amplitud total. En el caso de la desviación media, es la suma de todas las diferencias. Todas estas sumas tienen que ser en positivo, números positivos, entre cada conjunto de datos. Y la media aritmética dividido entre el número de datos. Es decir, una desviación media se vale de los datos que se pusieron en la media de la medida de centralización para poder generar esta información. En la estadística descriptiva también, en medidas de dispersión, hablaríamos de desviación típica y de varianza. Para obtener la varianza, lo que se va a hacer es calcular todas las diferencias entre cada dato, y la media aritmética del conjunto se eleva al cuadrado, se suman todas y se divide el resultado entre el número de datos. La desviación típica o estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Es decir, son estas fórmulas matemáticas que nos permiten tener una precisión en los datos. En cuanto a las medidas de correlación, estas expresan la posible variación conjunta entre dos variables, es decir, el grado en el que los valores de una variable aumentan o disminuyen
conforme a aumentar o disminuir los de la otra. O sea, hace una comparación, por eso se llaman de correlación. Dentro de estas medidas de correlación tenemos a la covarianza, esta que nos va a expresar la dispersión conjunta de los valores de dos variables, es decir, entre un valor y el otro, cuáles son las diferencias que existen ahí. Para cada pareja de datos, uno de cada variable. Esta covarianza se hace en parejas de datos y lo que nos permite es calcular la diferencia del valor respecto a su media aritmética. Se multiplican estas diferencias entre sí, se suman para todas las parejas de datos, se divide entre el número de parejas. Es un porcentaje, la covarianza. En el caso del coeficiente de correlación de Pearson, ahí hablamos de entre dos variables continuas, es la covarianza entre esas dos variables divididas entre la desviación típica de cada una de ellas. Entonces, un valor que se va colocando en cada una de estas desviación. Y los coeficientes de otros coeficientes de correlación son de manera lineal y se aplican cuando una o las dos variables se toman dos valores categóricos. De pronto en las investigaciones hay valores que dan información para dos o más términos. Esos se denominan otros coeficientes de correlación. Todas estas medidas de centralización, de posición, de dispersión y de correlación abonan a la estadística descriptiva y lo que permiten es tener más fiabilidad de todos los datos que se encuentran en esta investigación. ¿De acuerdo? Entonces, de pronto, como les decía en la primera clase de esta materia, si ustedes pensaban, ¿verdad? Que no, el psicólogo no ve matemáticas o que en la carrera de psicología no íbamos a ver matemáticas, pues temo decirles, estimados colegas en formación, que eso es una situación no real, ¿no? Sí vamos a ver matemáticas, como lo estamos viendo ahorita, y de pronto son como muchas informaciones, y de pronto nos puede causar un poquito de problema poder comprenderlas o no, dependiendo de la formación que tengas anterior a esta. Sin embargo, lo que también nos permite, ¿no? Es poder comprender, nos permite también poder comprender qué situaciones son aquellas que nosotros podemos definir a partir de esta metodología. Si bien es cierto, clase, de pronto esta estadística descriptiva se utiliza únicamente, pensamos que se puede utilizar únicamente para investigación, es mayormente en ejercicios de investigación, pero nosotros los psicólogos también lo utilizamos en casos únicos. Cuando evaluamos pacientes, también utilizamos esta metodología en casos únicos. Sin embargo, ya la tienen dentro de sí los propios métodos de evaluación, las propias pruebas o test que tienen este alto eh, desarrollo en estadística, tanto descriptiva como inferencial, son aquellos que utilizamos porque tienen mejor sustento científico. Pero ya no tenemos que hacer todos estos cálculos nosotros porque ya los trae la propia prueba, ¿no? Esta de estadística descriptiva, la verdad es que es una herramienta fundamental para el psicólogo porque pues nos va a permitir analizar y resumir, ¿verdad? De manera muy objetiva, sin la inferencia de nosotros, los datos que se obtienen en estudios o en investigaciones o los casos únicos en nuestros consultorios, ¿no? Pero también nos permite hacer investigación. Recuerden que los psicólogos tenemos que aprender a hacer investigación. Hacer investigación es muy importante en el ámbito de la psicología. Es ahí donde se crean nuevas perspectivas, donde se desarrollan nuevas teorías, y eso nos permite darle más sustento a la psicología como una ciencia, ¿vale? Y creo que eso es algo que los psicólogos estamos obligados a realizar. En tu plataforma te voy a dejar algunos ejercicios que tienen que ver con la estadística descriptiva. Algunos son simplemente para colocar verdadero o falso y algunos otros son para hacer estos cálculos
de moda media y mediana que estamos revisando. Y eso nos va a permitir, ¿no? El ejercicio de esta estadística descriptiva nos va a permitir, pues, comprender y describir las características de nuestra muestra o de nuestra población, recordando que la estadística es una rama matemática que nos va a permitir todo el tiempo recopilar, organizar, analizar y presentar los datos de manera gráfica, que ya lo vamos a hacer descargado en tablas o incluso puede ser eh, de manera numérica, ¿no? Como te decía, pues nos va a permitir identificar patrones, ¿no? Tendencias de estos datos, evaluar la relación entre variables y realizar inferencias generalizadas en las bases de datos. Actualmente tenemos varias bases de datos. Estas son ya de corte mm, de corte bien estadístico, ¿no? Un programa ya diseñado como el SPSS, que ahorita vamos a ver más adelante, que nos permite hacer el vaciado y el propio programa hacer todo este tipo de ejercicios ya y ya nos entrega solamente los resultados, ¿no? Que podemos colocar en estos gráficos para poder, ya sean en diagramas de barras, en histogramas, diagramas de dispersión, para poder utilizar de manera visualmente más atractiva toda la resolución de datos. Anteriormente se hacía manual, es decir, el psicólogo investigador tenía que hacerlo a mano, pian pianito, ¿no? Y si te equivocabas el número, borrar y corregir y volver a realizar. Actualmente, como te decía, pues ya tenemos softwares, ¿no? Ya tenemos softwares que se encargan de todo esto, asociado a las ejercicios de estadística, ya sea descriptiva o la que vamos a ver ahorita, que es la inferencial. Y estos software eh, están, algunos de ellos, bueno, ya algunos de ellos tienen la versión únicamente de paga, aunque por ahí en la red hay algunos que de manera muy básica te los puedes descargar gratuito, que pueden ser la R, el SPSS y por supuesto el Excel. Quien trabaja en Excel y lo conoce muy bien, pues sabe que es uno de los softwares que está, digamos, gratuito, que se puede utilizar para hacer estos análisis estadísticos. Ok, vamos entonces, ay, perdón, como que de pronto se me cierra la garganta. Poder asociar esta estadística a nuestra psicología, pues nos permite, como les decía, los pasos de la ciencia, recopilar, organizar y analizar todos los datos para tomar decisiones de corte informadas, ¿no? Y obtener conclusiones válidas, científicas, porque acuérdense que nosotros somos una ciencia. Entonces, una vez que eso nos permite, ¿no? Realizar algunas eh, actividades, siempre cuando se utilizan las estadísticas, pues hay que analizar estos datos, generalizarlos, hacerlos válidos a través de un instrumento de medición y también nos permiten identificar estas tendencias y patrones, ¿no? Entonces, son muy, son muy eficaces. Sin embargo, nosotros solo los vemos en el producto final, cuando ya lo terminaron y lo meten a un libro y lo empastan. Hasta donde nosotros nos damos pues. Entonces, vamos a hablar ahora de estadística inferencial, ¿vale? De- Asociada a estadística inferencial. Acuérdense que hay dos estadísticas, ¿no? La estadística descriptiva, que es la que acabamos de mirar, y la estadística inferencial. Ahorita vamos a hablar de estadística inferencial.
Estoy compartiendo mi pantalla. Si hablamos de estadística inferencial, la introducción que vamos a dar a través de esta información es que también es una rama de la estadística que se enfoca en hacer inferencias, generalizaciones o predicciones sobre una población basándose en una muestra representativa de esa población. Es decir, trata de sacar conclusiones sobre una población más grande utilizando los datos recopilados en una muestra más pequeña. Esta estadística inferencial se utiliza para tomar decisiones también o para hacer afirmaciones sobre una población a partir de estos datos muestrales. No toda la población, sino solamente una muestra representativa de esa población. Su propósito principal de la estadística inferencial es generalizar los resultados obtenidos de la muestra y a toda la población, lo que le permite hacer predicciones, estimaciones, tomar decisiones basadas en la información que está recopilada. ¿Por qué es importante la selección adecuada de la muestra en estadística inferencial? Porque esa nos va a permitir que haya un tipo de muestra representativa de toda la población. Es decir, no trabajamos con toda la población, con los 150 millones de habitantes, sino trabajamos solo con una muestra. Y esa muestra debe de ser adecuada para garantizar los resultados obtenidos a partir de que sean representativos de la población. Esto es importantísimo para hacer inferencias precisas sobre la población en su conjunto. Y también nos sirve para que tenga una fiabilidad de las inferencias, es decir, una muestra bien seleccionada nos asegura que las inferencias realizadas a partir de ellas sean confiables y válidas. ¿Se acuerdan que en otras clases hemos hablado de lo que significa la confiabilidad y la validez de estos datos? Bueno, pues la estadística inferencial se basa en esta fiabilidad de las inferencias. Si la muestra no es representativa, entonces la conclusión puede ser sesgada y puede por ello ser poco confiable. También porque nos da, perdón, eficiencia, es decir, nuestra selección adecuada de la muestra nos va a permitir obtener resultados confiables con un tamaño de muestra menor o mayor, lo que ahorra tiempo y recursos. Eso es especialmente importante en estudios donde recopilar datos de toda la población es impracticable o es muy costoso. Recuerden que ambas modelos de investigación, tanto estadístico como, perdón, descriptivo como inferencial, tienen esta parte, ¿no? Que tenga que ser práctica para el desarrollo de esa investigación y que no sea tan costosa, ¿no? Porque a veces es práctica, pero es sumamente costosa, y entonces ahí ya no cumple con esta parte de la eficiencia. Y también la generalización. Esta generalización nos dice que es una muestra adecuada que permite generalizar los resultados obtenidos a partir de ella, de esta muestra, ¿no? De esta generalización de toda la población. Es esencial para aplicar las conclusiones del estudio a un contexto más amplio y volver a tomar estas decisiones de manera muy formal. En cuanto a la parte de la interpretación en la estadística inferencial, implica entender que un intervalo de confianza es una estimación del rango plausible de valores para un parámetro poblacional con cierto nivel de confianza. Es decir, solamente es un acercamiento estadístico a. No es lo único que va a haber ahí, pero sí permite tener confianza en esta parte de interpretar, por eso se llama inferencial.
basada en evidencia, porque allí están los hechos y allí están los porcentajes. Y aquí te puse un ejemplo. Mm. Un intervalo de confianza del 95% para la media poblacional nos indica que si se repitiera el proceso de muestreo muchas veces, el 95% de los intervalos calculados obtendrían la verdadera media poblacional. Eso es lo que nos da esta interpretación asociada a porcentajes, que nosotros podamos darle como este valor a la información y que aunque se repita este 5 o 10 veces, siempre va a tener como esta confianza, este baremo de porcentaje, ya que está basado en algo que científicamente se ha llevado a cabo. En cuanto a la construcción de un intervalo de confianza, implica utilizar todos estos métodos estadísticos para calcular un rango de valores que tenga una alta probabilidad de incluir el verdadero valor del parámetro poblacional y no otra cosa, porque una cosa, algo es que podamos hacer inferencias, pero estas inferencias están fundamentadas en los datos de las personas. En el caso de esta eh, parámetro poblacional, pues de muchas personas que concuerdan en una sola situación. Esto se hace típicamente utilizando estimadores puntuales de la muestra y teniendo en cuenta la variabilidad de la muestra y el nivel de confianza deseado. Dentro de los métodos más comunes para construir intervalos de confianza está el método de la desviación estándar y el método de la distribución de T-de-Student y el método de Si hablamos del método de T-de-Student, que eso lo van a encontrar muchísimo en investigaciones en psicología y también lo van a encontrar cuando apliquen pruebas y lean el manual técnico de la prueba, está basado en estimaciones del método de T-de-Student. Está utilizada para determinar si la media de una muestra es estadísticamente diferente de una media poblacional conocida o hipotética. Se utiliza cuando la población no sigue una distribución normal o cuando el tamaño de la muestra es muy pequeño, es decir, menos de 30 participantes, eso sería una muestra muy pequeña. Se basa en el cálculo de la estadística T, que se obtiene dividiendo la diferencia entre la media de la muestra y la media hipotética o conocida por la desviación estándar de una muestra dividida por la raíz cuadrada del tamaño de la muestra, ¿no? La fórmula pues está aquí, de student y la En cuanto al método del bootstrap, este método nos sirve para estimar la distribución de un muestreo al tomar múltiples muestras con reemplazo de una sola muestra aleatoria. Se puede utilizar para estimar una variedad de estadísticas de la población, incluyendo media, mediana y desviación estándar, también incluyendo los intervalos de confianza. Es decir, eh, este IC, ¿no? Es la media de las estimaciones más menos la T sobre las estimaciones, la T de student, donde IC es el intervalo de confianza media en estimaciones, es decir, la media de las estimaciones calculadas a partir de las muestras de Bootstrap. El AT es el valor crítico de la distribución de la T de student con n menos un grado de libertad, donde n es el tamaño de la muestra. Es decir, si tenemos 70, sería eh, n igual a 70. ¿Ah? Es decir, ese es el valor crítico. Y la SE, que son las estimaciones, es el error estándar de las estimaciones calculadas a partir de las muestras de Bootstrap.
¿vale? Por aquí les voy a dejar una actividad asociada a la revisión de estas estadísticas, de estas muestras, en ejemplos para que les quede como un poco más claro. Un poquito. Hay que gustar las matemáticas y hay que saber exactamente cómo para que podamos comprender qué es lo que hace esta metodología para nosotros como beneficio. Bien, déjenme compartir ahora con ustedes una presentación que habla de conceptos de inferencia estadística. Tratando de agrupar un poquito la información. Como ya fuimos revisando nosotros, vamos a dar respuesta al por qué ahora consideran que se requiere la estadística en la mayoría de los estudios que se hacen en el ámbito laboral o científico. La literatura dice que hay tres razones principales. La primera consiste en que la información numérica se encuentra por todas partes. Si observamos periódicos o noticias o negocios, estas revistas de interés generales o revistas deportivas, encontraremos un sinnúmero de información, es decir, esta que está asociada a la forma numérica. Una segunda razón radica en que las técnicas estadísticas se emplean para tomar decisiones que pueden afectar la vida diaria. Es importante. La tercera razón sería que sin importar la carrera que estemos estudiando, en este caso nosotros soy psicología, se tomarán decisiones de corte inteligentes que incluyen datos, es decir, una comprensión de los métodos estadísticos permitirá resolver situaciones ya sea empresariales o no con mayor eficacia. Recordemos entonces que la estadística, que es una ciencia, no olvidemos esta parte, no es solamente hacer números y colocarlos ahí, sumarlos y restarlos o sacarles un promedio, sino es una ciencia la estadística que hace todo lo completo, recoge información, la organiza, la presenta, la puede analizar, finalmente la va a interpretar con respecto de poder tomar decisiones, que el que está escuchándonos pueda comprender lo que sucede a su equipo de trabajo, por ejemplo, o a su equipo de investigación o a su investigación como tal y pueda tomar decisiones de manera más eficaz. Por lo general, el estudio de estadística se divide en estas dos categorías, las que ya habíamos hablado, la estadística descriptiva y la estadística inferencial. ¿Vale? Como dijimos hace un momento, la estadística descriptiva, pues su propósito es organizar, resumir y presentar los datos de manera informativa. Y la estadística inferencial le interesa proporcionar métodos para estimar las características de un grupo poblacional
basándose en los datos de un conjunto pequeño, es decir, tomando una muestra, y lo anterior lo hace posible obtener conclusiones bajo ciertos rangos de confianza, es decir, que las distribuciones muestrales sí sean estas, que los intervalos de confianza se hayan tomado acá y las pruebas de hipótesis, que son las que vamos a tratar de comprobar. Y aquí te puse una imagen de la representación gráfica entre una muestra y la población. La población de estudio es el total de los participantes en una investigación y la muestra solamente son aquellos que van a representar a ese total de participantes, ¿no? La muestra incluso la tomas y la sesgas dependiendo de las categorías que tú quieras leer o quieras entender o quieras demostrar qué va a pasar. Y esta muestra es la representación de esto. Quiere decir que todos los demás tienen cosas similares a esta, que se eligió justo por eso. Solo para reafirmar, en términos generales, el término población es el conjunto total de objetos que son de interés para un problema dado. Ejemplo, todos los estudiantes de la Universidad de Uninorte o todos los estudiantes de nuestra escuela que están en plataforma. La muestra sería un subconjunto de la población, no todos los 500, sino solamente una muestra representativa que serían 100 estudiantes de esa misma población. La data es el conjunto de datos recolectados por el investigador para medir algo. ¿No? Vamos a medir emocionalidad, vamos a medir eh, tiempo de procrastinación, depende de qué queramos medir. Ejemplo, para mostrar la idea de que el consumo de alcohol ocurre en todos los campus universitarios, se deberá recolectar una muestra representativa de la población. Esta es la parte del dato. En cuanto al término de parámetro, es cualquier característica medible de la población, cualquiera, tú pones los parámetros. Ajá. Tú como investigador colocas qué es la característica que quieres medir en esa población. Inteligencia, depresión, ansiedad, estrés, factores de personalidad. Colocas qué parámetros son los que quieres medir y solo te vas a enfocar a esos, no a todos. Ejemplo, ingreso promedio mensual de todos los trabajadores de una determinada empresa. Ese es para en la parte estadística es cualquier característica medible de una muestra, cualquiera, pero que esa característica sea medible. Eso es lo que se pide. Ejemplo, ingreso promedio mensual de una determinada sección de trabajadores de dicha empresa. No todos, sino solamente ellos. Ok. Aquí te puse un esquema. Recuerden que siempre los esquemas, justo por ser visuales, nos permiten entonces como agrupar toda la información, ¿no? Entonces, existe una población. Esta población es de donde vamos a extraer una muestra aleatoria. Si yo aquí le voy colocando numeritos, déjenme agarrar mi lapicito. Si esta población, digamos, de 500 participantes, ay, perdonen mi minuto, la población serían 500 participantes. La muestra aleatoria no sale de ningún otro lado que no sean de estos 500. Vamos a suponer que la muestra aleatoria sea el 10% de esto, que serían 50. 50 personas de muestra aleatoria salen de esta población de 500
y la muestra va a generar datos numéricos. ¿Cuántos de estos 50 tienen depresión? ¿Cuántos de estos 50 tienen ansiedad? ¿Qué es lo que estoy buscando? ¿No? Depende de qué busque. ¿Cuántos de estos 50 son estudiantes de la carrera de psicología? Son estudiantes en formación psicóloga. ¿Cuántos de estos 50 son los factores estresores que tienen? Todo esto son datos numéricos. ¿Cuántos? Estos datos numéricos son utilizados para evaluar los datos pertinentes para hacer una estadística. Y entonces, una vez que hago la estadística, puedo elegir una gráfica de barras en donde yo pueda colocar cuáles son los niveles de esta población y pueda yo hacer una explicación, un estimado dentro de los parámetros de la población que también está sucediendo en determinada. Es decir, estos parámetros nos van a permitir describir, ¿no?, a esta población de qué le duele, cómo le duele y qué podemos hacer. La pregunta entonces sería, ¿por qué tomar una muestra en lugar de estudiar a cada miembro de la población? De este ejemplo anterior, ¿por qué tomar la muestra de 50 y no hacer a cada uno de los 500? Esto lo hacemos o lo hacemos estadísticamente para establecer contacto con toda la población, pues tendríamos que tener mucho tiempo y mucho personal, ¿no? Es decir, para eficientar tiempos y personal, también porque el costo eleva cuando se lleva a cabo en toda la población que cuando se hace una muestra, ¿no? Porque de pronto es imposible verificar de manera física todos los elementos de esa población. En el caso de nosotros ahorita, pues si ustedes fueran 500 alumnos viendo esta presentación de la clase, sería súper difícil poder analizar, no imposible, pero sería más difícil analizar o verificar, ¿no? De manera física todos los elementos de la población, ¿no? Así que no. Y porque algunas pruebas son de naturaleza destructiva, ya no tendría caso. Entonces decimos, una muestra representativa. Esta muestra representativa no es cualquiera, no solo vamos a agarrar los primeros 10, los 10 del inicio, los 10 de la mitad, los 10 de tres cuartos, los 10 del final, no. Esta muestra representativa debe de poseer ciertas características básicas de la población de en donde se extrajo, justo para que pueda medir lo que queremos medir y representar. Los aspectos fundamentales que se consideran en la extracción de una muestra representativa son, por ejemplo, o tienen que cubrir con un sistema de muestreo utilizado que nos garantice que no hay ningún elemento de la población con más posibilidades que otro de entrar en esta muestra. Es decir, es un procesamiento o un procedimiento aleatorio. B, el tamaño de la muestra. Si el mecanismo de la selección es correcto, cuanto más grande sea la muestra, mayor será la probabilidad de que se parezca a la población. En el ejemplo que yo di de 500, solo sacamos el 10% de esos 500, pues no sería un tamaño de muestra tan representativo. Pudiéramos pensar que lo podríamos llevar a cabo a partir de un 30%, que eso ya representaría de una manera más adecuada al tamaño de la muestra. Y aquí, en esta presentación negra, vas a encontrar varios casos en donde te pido que busques alguna de las informaciones de las que ya hemos visto. Y esas las vas a colocar en tu tabla de evidencia. Le vas a colocar ahí, este, estadística, caso 1, distribución muestral de la media muestral. Y aquí te pongo el caso, ¿no? Para las distribuciones fundamentales del muestreo de una población a estudiar, se selecciona
una sola muestra de todas las muestras posibles de igual tamaño con el fin de obtener conclusiones sobre la población y no sobre la muestra. La selección de estas unidades que van a conformar la muestra debe de hacerse al azar, por eso dijimos aleatorio, empleando cualquiera de las técnicas de muestreo estudiadas anteriormente o simplemente mediante un generador de números aleatorios, usando cualquier método. Puedes sortearlos, puedes hacerlos en tablas, ¿no? Puedes meterlos sistemáticamente a un Excel y también ahí te va a salir esta población muestra. ¿Vale? En el caso uno vamos a hablar de distribución muestral, de la media muestral, distribución muestral de una proporción muestral. En el caso 3, distribución muestral de la diferencia de dos proporciones muestrales, muestrales, perdón. En el caso 4, la distribución muestral de la diferencia de dos medias muestrales. En el caso 5, la distribución muestral de la varianza muestral. Y en el caso 6, la distribución muestral de la razón de varianzas muestral. Vamos a ver. Caso 1, distribución muestral de la media muestral. La simbología que será empleada en este capítulo sería media aritmética, varianza, desviación estándar y tamaño, que estos son las letras en población y las letras en muestra. Ambas quieren decir lo mismo. La tabla de validación para la distribución muestral de la media muestral es esta que te coloco acá, ¿no? Habla de forma de población normal, de forma de población normal o no normal o desconocida. Es o no conocida, pone, sin importar qué tamaño de la muestra sea el que diga sí. En la distribución muestral dice es normal y aquí está la fórmula. Así con respecto al segundo especificador de muestra, que sería grande, mayor a lo normal, con una distribución normal, y aquí está la misma fórmula. En el caso del tercero sería pequeño, donde fueran menos de 30, y la T de student va a sacar, en teoría, inferencialmente los grados de validez, ¿vale? O de libertad. En el caso del no normal o desconocido, pues una gran población es sí, si es grande es mayor a 30, si es pequeño es menor a 30, si es grande es normal, acorde a la fórmula, y si es grande, si es pequeño, es un callejón sin salida. No vamos a dar la representatividad. En el caso del no, si es grande, igual es mayor a 30, si es pequeño es menor a 30 y también es un callejón sin salida. Así es. Cuanto al factor de corrección para una población finita, ahí hablamos de, para agregar a este factor de corrección FC en el cálculo de probabilidades en Z, vamos entonces a requerir las siguientes condiciones. Distribución de la población debe de ser normal, la varianza debe de ser conocida, el tamaño de la población debe de ser finita o conocida, el muestreo debe de ser sin reemplazo, es decir, en el momento de hacer una extracción, el tamaño de la muestra va a disminuir, entonces hay que tomar en cuenta eso, y la fórmula asociada a la razón. De lo anterior, la fórmula Z sería la última fila del anterior, es decir, acá, resultado después de la fórmula. Y aquí vienen los ejercicios de la clase. Estos son los que vas a poner. Lo anterior era como
para recordarte lo que hemos visto. Y los ejercicios de la clase están aquí. Problema uno, en el último año, el peso de los recién nacidos en una maternidad se ha distribuido según la ley normal de media asociada a 3.100 gramos, 3 kilos con 100 gramos, y la desviación típica a 150 gramos, es decir, pueden estar en 350 o pueden estar en 3.250 y estamos en una desviación típica. ¿Cuál será la probabilidad de que la media de una muestra de 100 recién nacidos sea superior a los 3.130 gramos o a, lo suma a los 3.130? Según lo que hemos ido analizando, tú pones tu respuesta. Problema 2. Las latas de gaseosas envasadas en una compañía de Coca-Cola tienen un promedio de 16.1 onzas, con un error estándar de 1.02 onzas. Si se toma una muestra de n igual a 200, ¿cuál es la probabilidad de que la media sea a menos que 16.27, por lo menos 15.93 o entre 15.9 y 16.9? Problema 3. Una encuesta realizada por la Asociación Nacional de Educación reveló que los estudiantes de último año de secundaria de tres colegios importantes de la ciudad de Barranquilla, un total de 1.600 estudiantes, ven televisión un promedio de 37.2 horas por semana. Se asume un error estándar de 5.4 horas. En una muestra de 500 estudiantes, ¿cuáles fueron los seleccionados aleatoriamente mediante un muestreo simple al azar sin reemplazo? ¿Qué tan probable es que la media muestral sea A, más de 38 horas, B, menos de 36.6 horas o C, entre 34.4 y 37.9? Dice, problema 4. Pongamos que el incremento porcentual de los salarios de los funcionarios de todas las corporaciones medianas no siguen una distribución normal con una media de 12.2. Se toma una muestra aleatoria de 40 observaciones de esta población con una desviación típica del 3.6%. ¿Cuál es la probabilidad de que la media muestral sea mayor del 10%? Problema número 5, 6, me perdí ahí. Sí. La década pasada, en una muestra de 60 miembros, el número medio de miembros de la información de la Asociación de Sistemas de Seguridad que tenían experiencia en ataques por negación de servicios cada año es de 510, con una desviación estándar de 14.28 ataques. Suponga que nada cambie en este ambiente. A. ¿Cuál es la probabilidad de que experimenten un promedio de más de 600 ataques en los próximos 10 años? B. Calcula la probabilidad de que experimenten un promedio de menos de 500 ataques durante los próximos 10 años. O C. ¿Cuál es la probabilidad de que experimenten un promedio de entre 500 y 600 ataques durante los próximos 10 años? Problema 6. Supón que de una población normal con una media de 20, se toma una muestra de tamaño de 16. Si la desviación estándar muestral es 4, encuentra la probabilidad de que la media muestral sea estrictamente mayor que 21.7.
Acuérdense de utilizar las fórmulas que vienen en esta presentación para que puedan hacer este ejercicio. Bien, vamos a hablar un poco de la TD Student, de la distribución de la TD Student, como ya habíamos mencionado. Esta distribución se aplica precisamente cuando se cumplen los supuestos del problema anterior, la cual permite hacer inferencia acerca de las medias poblacionales cuando no se conoce la desviación típica poblacional. Tiene características similares a las de la distribución normal, exceptuando que la varianza es mayor que 1 y además hay un grado de distribución T diferente para cada número asociado antes de tener el 1, llamando grados de libertad. Problema 7. A partir del problema 7 tiene que ver con la TD Student. Se sabe que el diámetro de una olla de cierto tipo tiene una media de 50 centímetros y una desviación estándar muestral de 1,2 centímetros. A. Si la distribución es normal, ¿cuál es la probabilidad de que el diámetro muestral medio para una muestra aleatoria de 9 ollas sea por lo menos 51 centímetros? B. Si la distribución no es normal, ¿cuál es la probabilidad de que el diámetro muestral medio para una muestra aleatoria de 200 ollas sea al menos de 51 centímetros? Problema 8. Ponga que la longitud de un tornillo seleccionado al azar está normalmente distribuido con media de 2,65 centímetros y desviación estándar muestral de 0,85 centímetros. Si se selecciona una muestra aleatoria de 25 tornillos, A, ¿cuál es la probabilidad de que la longitud promedio del tornillo muestral sea a lo sumo 3 centímetros? Y B, ¿cuál es la probabilidad de que la longitud promedio del tornillo muestral esté entre 2,65 y 3 centímetros? Fórmulas, acuérdense. Problema 9. La duración de ciertos componentes eléctricos producidos por una determinada empresa tiene una media de 1,200 horas y una desviación estándar muestral de 400. La población sigue una distribución normal. Suponga que usted ha comprado 9 bombillas que pueden ser consideradas como una muestra aleatoria de la producción de la empresa. ¿Cuál es la probabilidad de que el tiempo medio de duración de 3 componentes eléctricos sea menos de 1,050 horas? Vamos al caso 2, que es una distribución muestral de la proporción muestral. Dice acá, sea X el número de éxitos de una muestra binominal de n observaciones donde la probabilidad de éxito es P. Entonces, la proporción de éxitos en la muestra recibe el nombre de proporción muestral. En el teorema 142, sea P, la probabilidad de éxito, en una muestra aleatoria de n observaciones, eh, mm, sea P la proporción de éxitos en la población, entonces la distribución muestral de la proporción muestral P tiene media P de P y varianza de 2P dada por menos X, P igual a menos X entre N. Aquí te dejo las fórmulas. Si la población es infinita, sería P por 1 menos P sobre N. Y si la población es finita, de tamaño N, y si N no es demasiado grande en comparación con N, entonces sería N menos N sobre N menos 1. Y lo que salga de ahí se multiplica por P multiplicada por 1P sobre N. Con esta fórmula, entonces,
Está la tabla de validación para la distribución muestral de la proporción muestral. Si la proporción muestral tiene estos supuestos, la distribución muestral será normal de esta fórmula. Si la diferencia de proporciones muestrales es con la de aquí abajo, también será normal, pero sería esta fórmula. En base a eso, el problema uno dice el 5% de todos los tornillos fabricados por ciertas empresas defectuosas, suponga que el 1.500 tornillos recién fabricados se toma de una muestra de 50 que representa el porcentaje de los defectuosos. A, encuentre P, B, encuentre P. Primero, la primera P es X mayor que 0.20 y la otra es P es igual a P por X menor de 0.01. Problema 2. Suponga que el 50% de colombianos adultos opinan que la tasa de desempleo al final del presente año será mucho mayor que en comparación de años anteriores. ¿Cuál es la probabilidad de que más del 50% de las personas de una muestra aleatoria de 250 adultos tenga esa opinión? Problema 3. Cierta ciudad europea tiene un porcentaje de desempleo del 12% para un estudio de 500 personas. Sea la proporción muestral el porcentaje de un desempleo de esta muestra y encuentra A, P multiplicado por X menor que 11.11 y B eh, es igual a P multiplicado por 0.11 mayor a X y mayor a 3.3. Problema 4. En una encuesta de agentes de compras de 250 compañías industriales, señaló que 25% de los compradores reportaron niveles más altos de nuevos pedidos en enero del 2010. ¿En qué meses? En meses anteriores. Supóngase que los 250 agentes de la muestra representan una muestra aleatoria de los agentes de compras de compañías en toda Colombia. A. ¿Cuál es la probabilidad de que la proporción muestral sea de al menos 0.26? ¿Y cuál es la probabilidad de que la proporción muestral sea no me deja ver, perdón, cuál es la probabilidad de que la proporción muestral sea a lo sumo de 0.10? Y el caso 3, distribución muestral de las diferencias de las medias muestrales asociadas a P en la proporción de éxitos observados en una muestra aleatoria del tamaño N, procedente de la proporción P1 de éxitos y C, sea P2 la proporción de éxitos observadas en una muestra aleatoria independiente del tamaño, procede de una población con proporción de éxitos. Si los tamaños muestrales son grandes, entonces la distribución muestral sería de P1 menos P2. Es la normal con la media P1, P2 y la variable, la fórmula que tienes acá. Este teorema implica que la variable Z tiene la distribución normal estándar. Además, esta aproximación es válida si se cumple algunas de las dos condiciones siguientes. Que N1 sea menor a 30, mayor de 30 y N2 menor de 30 también. N1 y P1 mayor de 5, N por 1 menos P1 y menor que 5 y N2 en 1 menos P2 igual, mayor de 5. La tabla sería esta, de validación de distribución muestral, la muestra muestral, la proporción muestral normal entre nuestros parámetros con esta fórmula y la diferencia de proporciones muestrales
serían estas y la distribución muestral con esta forma. Y aquí están los problemas. Problema uno, los hombres y mujeres radicados en una ciudad grande del norte de algún país difieren en sus opiniones sobre la promulgación de la pena de muerte para personas culpables de asesinato. Se cree que el 12% de los hombres adultos están a favor de la pena de muerte, mientras que solo el 10% de las mujeres adultas lo están. Si se pregunta a dos muestras aleatorias, una de 150 hombres y otra de 100 mujeres, su opinión sobre la promulgación de la pena de muerte para personas culpables de asesinato determina la probabilidad de que el porcentaje de hombres a favor sea al menos 3% mayor que el de las mujeres. Problema 2. En una muestra aleatoria simple de 150 ingenieros que habían culminado su carrera en universidades privadas, 45 de ellos gozan de una estabilidad económica. En una muestra aleatoria siempre independientemente de 200 ingenieros que habían culminado su carrera en universidades públicas, 20 gozan de una estabilidad económica. Supongamos que la proporción de los ingenieros que gozan de estabilidad económica es de 0.15 en cada grupo. ¿Cuál es la probabilidad de que los resultados obtenidos con estas muestreos lleguen a este extremo o más? Problema 3. En una ciudad se cree que el 40% de los habitantes están de acuerdo con un referendo. En otra ciudad se cree que solo el 15% de los habitantes lo están. Siendo estas cifras correctas, ¿cuál es la probabilidad de que muestras aleatorias simples de 100 habitantes de cada ciudad arrojen una diferencia en la proporción de habitantes que están de acuerdo con el referendo de 0.40 o de más? Problema 4. Se cree que 0.16 de las industrias de un área metropolitana, uno, son textiles. Se cree además que estás en un área metropolitana. 2, esta proporción es de 0.11. Si estas cifras son exactas, ¿cuál es la probabilidad de que una muestra aleatoria simple de 200 industrias del área 1 y una muestra aleatoria simple independiente de 225 áreas de industrias del área 2 arrojen una diferencia entre las porciones mayor o igual que 0.10? Problema 5. Se cree que el 15% de los estudiantes de una universidad A fuman y que una población B solamente el 8% fuma. Si estas cifras son exactas, ¿cuál es la probabilidad de que una muestra aleatoria de 120 estudiantes de la universidad A y una muestra aleatoria independiente de 130 estudiantes de la universidad B arrojen un valor de igual o mayor que 0.10? Problema 6. Se cree que dos técnicas A y B son igualmente efectivas para reducir la ansiedad de ciertas personas emocionalmente perturbadas. La proporción de personas en las que las drogas resultan efectivas, perdón, en la que las drogas resulta efectiva es de 0.70. En una muestra aleatoria de 100 personas emocionalmente trastornadas, a quienes se les suministró la droga A, 75% experimentaron una reducción del nivel de ansiedad. La droga B resultó efectiva en 105 personas de una muestra aleatoria independiente de 150. Si las drogas son igualmente efectivas como se cree, ¿cuál es la probabilidad
de observar un valor tan grande de más o más de o más grande de lo que aquí se anota. Y el caso 4, que es de distribución muestral de la diferencia también de medias muestrales, pero este está asociado a situaciones prácticas del investigador que a veces concentra su investigación en dos poblaciones. A menudo desea sacar diferencias acerca de la diferencia entre estas dos medias poblacionales y cómo se observa en el diagrama siguiente, ¿no? Muestra uno, muestra 2, 3, 4, la distribución muestral de las diferentes medidas y la población 2 que también está asociada a la muestra uno, 2, 3 y muestra K, ¿vale? Sería esta parte. Y aquí está la tabla de validación para la diferencia de estas medias. Si no es normal, si son conocidas o no, si importa o no importa, qué tal en ambas muestras, la distribución muestral y un poco la fórmula. Si es normal, acá en 3, 4 y 5, entonces es esta parte, si importa, no importa si es la parte de si es igual, si la tabla hacia el diseño muestral, y aquí está su fórmula. En el sí, si es pequeña, mayor que 30 en ambas, el T de students asociado a los grados de libertad, y esta sería su fórmula, y el no, en pequeños grupos, igual. Y la T de students con su fórmula, ya se students general. Y aquí está el problema. Dice, en un estudio para comparar los pesos promedios de niños y niñas de sexto grado en una escuela de instrucción media, se usará una muestra aleatoria de 20 niños y otra de 25 niños. Se sabe que tanto para niños como para niñas los pesos siguen una distribución normal. El promedio de los pesos de todos los niños de sexto grado de esta escuela es de 100 libras y su desviación estándar es del 14.14, mientras que el promedio de los pesos en totalidades, la de las niñas de sexto grado es de 85 libras, su desviación estándar del 12.24. Encuentra la probabilidad de que es el promedio de los pesos de los 20 niños sea al menos 20 libras más grandes que el de las 25 niñas. Ahí está la fórmula, recuerda. Y problema 2. Una compañía quiere mostrar y comparar el promedio de promedio de días de incapacitación por enfermedad por un año para dos clases de empleados, los que tienen menos de 5 años de servicio y los que tienen 10 años o más. Los tamaños muestrales son de 100 empleados para ambas clases y las desviaciones estándar de las dos poblaciones son de 8.2 días y 5.7 días respectivamente. ¿Cuál es la probabilidad de que la diferencia entre las medias muestrales difiera de la diferencia poblacional en el promedio de días de incapacidad por más de un día? Problema 3. La distribución de pesos de los animales de cierto pueblo asiático tiene un peso medio de 72 kilogramos y una desviación estándar de 10 kilogramos, mientras que la distribución de los pesos de los animales de cierto pueblo africano tienen un peso medio de 28 kilogramos con una desviación estándar de 5 kilogramos. Suponga que las medias muestrales que pueden medir con cualquier grado de precisión encuentran la probabilidad de que la media muestral para una muestra aleatoria de 64, aleatoria de pesos de 64 animales del pueblo asiático exceda la media muestral
para una muestra aleatoria de altura de 100 animales en el pueblo africano, cuando mucho 44,2 kilogramos, ¿vale? Y esos serían los problemas que nosotros vamos a revisar como parte de la actividad de retroalimentación. Sé que de pronto suenan muchísimos y dicen, no puede ser matemáticas, no, por favor. No, por favor, sí. Es importante que nosotros tomemos en cuenta como esta parte, ¿no?, de los ejercicios, porque eso nos va a permitir tener un poquito más de conocimiento acerca de lo que nosotros queremos realizar. Y ya nada más aquí te voy a dejar las tablitas para que le des, no tengas que andar buscando por otro lado. Las tablas de distribución de probabilidad las vas a encontrar en la presentación hasta el final, como yo ahorita. En la parte de la izquierda están las tablas de distribución normal del área de curva normal estándar para valores negativos de Z. En de la derecha, la B, están las áreas de curva normal estándar para valores positivos de Z. Y aquí te dejo la tabla de distribución de T de Student, ¿no? Para si la necesitas, tengas de dónde hacer esta comparación, dónde buscar. Muy bien. Sé que ahorita están todos pensando, pero esto qué tiene que ver con la psicología, pero esto por qué tenemos que revisar como esta parte. Bueno, pues la tenemos que revisar porque nosotros estamos asociados a hacer investigaciones y las investigaciones nos permiten, eh, o nos obligan a hacer este tipo de situaciones, aunque a nosotros pues no nos guste mucho, ¿no? Y finalmente, para cerrar nuestra presentación, te voy a colocar acá, bueno, primero te voy a colocar solo un esquema para agrupar toda la información, ¿vale? Solo para agrupar toda la información. Hablamos de estadística inferencial, que permite calcular los valores numéricos, es decir, los parámetros que condensan la información contenida en los datos de una población. Estos valores se obtienen a partir de las estadísticas muestrales calculados según los métodos de la estadística descriptiva, es decir, requiere del anterior, y haciendo uso de su distribución muestral asociada, aplicando las reglas de la probabilidad. Recuerden que la estadística descriptiva utiliza más justo lo que es estadística y la inferencial lo que es probabilidad. Se vierte de la estadística descriptiva por esto que te acabo de decir, permite calcular ciertos valores numéricos estadísticos que condensan la información contenida en un conjunto de datos tomados de una muestra, que son como las tablas que te mostré. En la parte de la probabilidad nos dice que cada uno de los posibles valores que pueden tomar un estadístico en muestras extraídas al azar aparece con una probabilidad que viene dada por una función matemática, que es la distribución muestral, que es forzosamente un proceso estadístico. En cuanto a la parte de la estimación de los parámetros, estos parámetros poblacionales pueden estimarse a partir de un estadístico muestral, que es el estimador puntual del parámetro. Además, la estadística inferencial permite establecer un intervalo de confianza en torno al valor del estimador puntual, que es el rango de valores en que se encontrará el parámetro poblacional con una cierta probabilidad que también se va a calcular. Y en el contenido o en el contraste, perdón, de las hipótesis, nos dice que este contraste se supone en un cierto valor para el parámetro de una población, es decir,
una hipótesis nula, HN, y se compara con el estadístico asociado que se obtiene de una muestra extraída al azar, atendiendo a su distribución muestral y usando las reglas de la probabilidad. Con ello se determina si se acepta o se rechaza la hipótesis nula, que supone justo lo contrario, es decir, la hipótesis alternativa, ¿vale? Entonces, toda la información descrita adecuadamente y con tablas la vas a encontrar aquí en la presentación. Repito, te vas a sentir a veces un poquito abrumado porque esto es meramente matemáticas, ¿no? Que nosotros los psicólogos tenemos que utilizar, pero que afortunadamente también ya se encuentra dentro de los parámetros de una revisión ya en electrónico. Entonces ya nada más compras el paquetito de estadística y probabilidad y ya no tienes que hacer todas estas inferencias y todos estos cálculos. La mayor paquetería que se utiliza en la psicología se denomina SPS. La metodología o la paquetería SPSS nos sirve para todos estos valores que acabamos de platicar. Entonces, te voy a colocar un video que habla justamente de la historia del SPSS y de qué sirve o qué es el SPSS. Hace varios años, este SPSS lo podías descargar de manera gratuita y utilizarlo y no costaba nada. Ahorita la mayoría de este SPSS, cuando se lo llevó IBM, pues ya tiene un costo. Se puede pagar por mes o se puede pagar por año y por ahí te vas a encontrar en la red algunos SPSS que todavía dicen te presto la parte, digamos, gratuita, ¿no? Pero tampoco accede a todos los procesos. Es importante saber. Entonces, déjenme compartir con ustedes el primero de los videos y enseguida comparto el segundo, ¿vale? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es un grato placer tenerte aquí. En el día de hoy iniciaremos el curso más completo de SPSS, con la seguridad que transformará tu vida profesional. Si eres de las personas que nunca ha utilizado este programa, no te preocupes en lo absoluto, porque este curso iniciará muy básico e iremos avanzando hasta el nivel superior. ¿Qué es SPSS? ¿Cómo se utiliza? ¿Con qué fin se utiliza? ¿Cuáles son sus ventajas? Es decir, son muchas interrogantes. Pero lo importante que tienes que saber es que este curso va a contestar todas estas. SPSS es una potente aplicación de análisis estadísticos. Está dotada de una interfaz gráfica muy fácil de manejar. Tiene una capacidad de procesamiento muchísimo mayor a 30.000 variables. Es decir, en resumen, SPSS maneja grandes volúmenes de datos y solo se limita por la capacidad que tenga tu computador, tanto en almacenamiento como en procesamiento. En la actualidad, SPSS pertenece a IBM, pero esto no siempre fue así, no fue creado por IBM. Y ahí vamos a hablar un poco de su historia. SPSS se remonta a 1968, cuando unos científicos sociales, Norman Neal, Sadai Hall y Dale Bates, decidieron desarrollar un software con el objetivo de convertir datos estadísticos en información útil a la hora de tomar decisiones. Y principalmente buscaban tener un programa para analizar datos que en el momento tenían y que le era de utilidad. Entre 1969 y 1975 fue cuando Norman Neal comenzó a formar parte de la Universidad de Chicago y ya a partir de esta fecha se consideró SPSS como una herramienta y propiedad intelectual. Por tanto, animado por la misma universidad, Neal decide constituir una compañía que para ese entonces se denominó SPSS Inc. y a través de esta comercializar el software. En principio, a nivel de diseño, fue para grandes computadoras,
pero a partir de 1984 se creó para las versiones de computadoras personales. A partir de la versión 15 es cuando se implanta la posibilidad de hacer uso de librerías de objetos desde diversos lenguajes de programación, principalmente Python, Visual Basic y C++. IBM entra al escenario en el año 2009, cuando anuncia la compra del software por $1.200 millones. A partir de la versión 17 cambia su denominación de SPSSI, pero fue a partir de la versión 19 que pasó a denominarse IBM SPSS y es el nombre por el que se conoce hasta el día de hoy. Luego de este resumen por la historia que nos deja, bueno, SPSS es uno de los software estadísticos más utilizados a nivel mundial, principalmente en el área de las ciencias sociales, así como las empresas dedicadas a la investigación de mercado, experimentación, toma de decisiones, múltiples gobiernos, etc. Para el segundo capítulo que veremos, denominado Conociendo SPSS, vamos a dar nuestros primeros pasos dentro del software. Es muy importante que lo veas porque este será la base inicial de todo el curso. Recuerda estar suscrito a este canal para que así no te pierdas ningún contenido. Como te decía, es importante que nosotros comprendamos esta paquetería, no propiamente que la adquiramos, porque en realidad pues, nosotros no estamos dedicados a la investigación. No sé si ustedes en algún momento se van a dedicar a esta investigación, pero bueno, al final del día podrías, ¿no? Adquirirlo en algún momento o date una vuelta en la red, búscalo. Te decía que hay de estos que de pronto nos los dan gratuitos, aunque son parciales, al final del día, pues sí ilustran, ¿no? Y bueno, pues esa es la idea, ¿no? De poder tener el conocimiento, un poco el conocimiento que se requiere como para esta situación asociada al conocimiento de la paquetería SPSS que se tiene acá en la parte del estadística. Yo te voy a dejar también el link, de hecho, te voy a colocar el link del segundo video, hay hasta 20 videos asociados al uso de SPSS explicados por esta, esta, este, esta compañía que yo tomé para poder ponértelo acá en la caja, ¿no? Pero me gustaría que tú los tomaras en cuenta, ¿verdad? Y los pudieras revisar. Bueno, al final del día, lo que nosotros intentamos acá, pues tú lo conoces. No podemos dar un curso completísimo de SPSS. Este curso de SPSS, como te repito, nos puede llevar todo un cuatrimestre y muy probablemente no veamos absolutamente todo lo que requiere SPSS. En el caso de la psicología, lo requerimos para darle la validez, la estadística a los procesos de evaluación, como son los test, cuestionarios, inventarios, que utilizamos para evaluar a nuestros pacientes o que utilizamos en la psicología organizacional para evaluar candidatos o que utilizamos en la psicología educativa para evaluar procesos de dificultades de aprendizaje o lo que se utiliza y utilizamos en psicología forense para evaluar posibles personas se encuentran con rasgos delictivos o que ya están en prisión y para poder analizarlos, ¿no? Para eso utilizamos esta paquetería y para hacer investigaciones si tú quisieras hacer investigaciones para poder colocar esta estadística y esta probabilidad. En el caso de nosotros ahorita como clase, pues en realidad no tiene ese y cerraríamos la clase del día de hoy con un video más cortito de qué es específicamente este SPSS, ¿vale? ¿Qué es el SPSS? Es un conjunto de herramientas que determinan la utilización adecuada de datos y análisis específicos. Igual que la gran mayoría de sistemas operativos como Windows, funciona mediante menús desplegables y cuadros de diálogo. Utilidades del SPSS. Ahorro de tiempo gracias a sus cálculos exactos. Permite trabajar con grandes cantidades en diversos análisis estadísticos simples o complejos. El beneficio de este programa se da por la utilidad de sus ventanas.
la de editor de datos, la ventana de resultados, la ventana de sintaxis y finalmente la ventana de la elaboración de gráficos. ¿En dónde podemos utilizar el SPSS? En las ciencias sociales al analizar a grupos sociales. En diferentes empresas de investigación del mercado. En el caso de las organizaciones lo utilizan para retener a los clientes más rentables, identificar las oportunidades de venta, atraer clientes, detectar el fraude y mejorar la prestación de servicios. Datos que pueden ser incluidos. El programa SPSS tiene la misma forma y estructura de una hoja de cálculo y nos sirve para crear y editar fichas. Las filas representan los registros, las columnas son las variables y una casilla es la interacción de una fila y una columna. Esta tendrá un valor único de un caso y una variable específica. En el SPSS se pueden incluir dos ventanas de trabajo. La de editor de datos, que tiene dos tipos de vista de datos y vista de variables, y otra donde se incluirán los datos introducidos. La vista de datos. El investigador observará los datos ingresados. Cada fila representa un caso o una observación. Las columnas son variables, mientras que las casillas contienen valores. La vista de variables. Se puede acceder a los atributos de las distintas variables para poder editarlos. SPSS es un sistema. Solamente es como una breve introducción para que tú tengas el gusanito y quieras investigar en la red cualquier paquetería SPSS. Repito, hay algunas que están gratuitas, aunque no sean completas, pero te permite hacer un análisis de datos, ¿de acuerdo? Entonces, solo lo dejo ahí como para que tengas la intención de poder buscar. Con esta materia terminamos el cuarto cuatrimestre de la licenciatura en psicología. Felicidades a todos, un escalón más de estos 10 escalones que ustedes tienen que concluir, esperando que se enamoren cada día más de esta psicología que es realmente fascinante y que bueno, no todas las materias que están en la tira de la certificación de la licenciatura en psicología van a ser aquellas que nos apasionen, ¿no? Habrá algunas materias, tal vez como esta, que sea muy, muy matemática y que de pronto nos diga, ¿y esto para qué? ¿No? Y queramos tirar la toalla. Sin embargo, yo te invito a que te enroles en esta parte, investigas un poco más de la estadística y la probabilidad a través de la paquetería SPSS y en algún momento podamos darle la funcionalidad. Recuerda que aquí tomamos las herramientas y la funcionalidad se va a aplicar en cuatrimestres más altos. Cuando veamos evaluación psicométrica, ahí revisemos los manuales técnicos de las pruebas y de los inventarios que se aplican en psicología, te vas a dar cuenta la importancia que requiere esta materia que estamos concluyendo el día de hoy. Para mí fue un gusto acompañarte en este cuarto cuatrimestre. Nos vemos en algún otro cuatrimestre. Yo soy Cuatlicue González Márquez. Excelente día.